Lección 4.7. Cerrar el proyecto o fase. Cerrar el proyecto o fase es el proceso de finalizar todas las actividades para el proyecto, fase o contrato. Este proceso se lleva a cabo única vez o en puntos predefinidos del proyecto. La buena práctica de cerrar un proyecto o fase nos permite lograr llegar a un buen término dentro del proyecto. Hay casos donde si no hacemos esta documentación estamos dejando en la ambigüedad en la fase de cierre. Como beneficio clave, la información del proyecto o fase se archiva, el trabajo planificado se completa y los recursos del equipo de la organización se libera para emprender nuevos esfuerzos. Mapa del proceso cerrar el proyecto o fase. Las entradas para cerrar el proyecto o fase son el acta de constitución del proyecto, plan para la dirección del proyecto, documento del proyecto, entregables aceptados, documentos de negocio, acuerdos, documentos de las adquisiciones, activo de los procesos de la organización. Como herramientas y técnicas tenemos juicio de expertos, análisis de datos, reuniones. Y como salidas tenemos actualización a los documentos del proyecto, transferencia del producto, servicio o resultado final, un informe final y la actualización a los activos de los procesos de la organización. En el detalle, las entradas para cerrar el proyecto o fase. El plan para la dirección del proyecto. Recordemos que el plan son todas las pautas que nos dan para gestionar el proyecto. Dentro del plan debemos encontrar qué aspectos debemos considerar como importantes para el cierre. Segundo, acta de constitución del proyecto. En el acta de constitución del proyecto a alto nivel se puso en el inicio los criterios de éxito y los requisitos de aprobación. Entonces debemos revisar esta acta para ver si hemos cumplido dichos criterios, para analizar si hemos logrado cumplir los requisitos de aprobación. Otra entrada son los documentos del proyecto. Si queremos tener más detalle de lo que vamos a validar, firmar con el cliente y cerrar con un acta, debemos de tener los documentos del proyecto y analizar los requisitos, supuestos, hitos, reportes sobre la calidad, registros y reporte de riesgos, registro de incidentes, registro de cambios, lecciones aprendidas, etcétera, etcétera. Vamos a revisar cada uno de estos documentos si hemos logrado cumplir en su totalidad. Una vez que hemos obtenido estos documentos, hemos revisado estos documentos, vamos a tener que revisar los entregables aceptados. Dentro de los entregables aceptados, prácticamente es la aceptación formal y entrega del producto, servicio o resultado final que el proyecto estaba autorizado a producir. Los entregables aceptados pueden incluir especificaciones aprobadas de productos, recibos de entrega y los documentos del trabajo de rendimiento. Entregas parciales o provisionales también pueden ser incluidos en las fases del proyecto o proyectos cancelados. Definir que un entregable es aceptado es definir que ha sido revisado por el cliente y no necesariamente es haber hecho un cumplimiento al 100%, porque también puede haber argumentos de algunos entregables que son no conformes. Y si estos entregables no conformes siguen avanzando y no está cumpliendo con el propósito del proyecto, van a tener que cancelar el proyecto. Entonces, entregables aceptados nos da a entender que no solamente es una aceptación formal de manera positiva, sino también puede ser una aceptación para un cierre de un proyecto a mitad de tiempo. Otra entrada para cerrar el proyecto fase sería el caso de negocio. Tendríamos que revisar si hemos logrado dentro del caso de negocio los beneficios del negocio. Otra entrada son los acuerdos. En los acuerdos están los requisitos para el cierre formal de las contrataciones. Cuando uno revisa los acuerdos, están las pautas, están los lineamientos con la cual
debemos cumplir para cerrar el proyecto. Otra entrada son los documentos de la adquisición. En caso de haber tercerizado algunos entregables dentro del proyecto o trabajamos con proveedores, tenemos que revisar contratos, cronogramas de entregables, cambios que se hayan producido, documentos técnicos, desempeño del trabajo, desempeño del vendedor, revisar las garantías, pagos, registro de inspecciones, etcétera, etcétera. Todos estos documentos de adquisiciones tienen que ser analizados si es que no nos está faltando alguna validación con el cliente. Los activos de los procesos de la organización, como ya es de conocimiento, es todas las plantillas, formatos, lecciones aprendidas que la organización ha obtenido en el tiempo y nos puedan permitir tener una idea de cómo cerrar el presente proyecto o fase. Herramientas y técnicas. Para cerrar el proyecto fase podemos utilizar el juicio de expertos, que ya conocemos que son todas las personas o grupos de personas que tienen cierta experiencia o capacidad para orientarnos a cómo hacer el proceso de cierre. Otra herramienta y técnica es el análisis de datos. El análisis de datos nos permite analizar los diferentes documentos del proyecto para identificar lecciones aprendidas y transferir conocimientos. El análisis de datos nos permite interrelacionar diferentes variables analizando cómo impactaron en los resultados del proyecto, con el fin de mejorar el desempeño en futuros proyectos. El análisis de datos también abarca analizar las tendencias y causas que han generado la variación dentro del plan con lo realmente ejecutado, con el fin de mejorar las métricas en futuros proyectos. Otra herramienta son reuniones. Como salida principal vamos a obtener la actualización a los documentos del proyecto, que son todos los documentos del proyecto, se pueden actualizar y marcar como versiones finales como resultado del cierre del proyecto. Otra salida de cerrar el proyecto fase es la transferencia de producto, servicio, resultado final. Se refiere a la transición del producto final, servicio, resultado que el proyecto fue autorizado para producir. Este es un momento importante donde se hace entrega de un producto o resultado a la parte postventa o a la parte operativa, al área de garantías, para que los tengan ellos controlados en caso que hubiera algún incidente en el futuro sobre el producto o servicio o resultado final proporcionado. Otra salida es el informe final. En el informe final debemos de contemplar que están toda la documentación, todas las actas de reunión, pero prácticamente es cómo se ha ido realizando con datos reales el proyecto. Incluso puede haber una foto de cierre con el cliente, pueden documentarse en el informe final. Otra salida serían actualizaciones o los activos de los procesos de la organización. Dentro de los activos del proceso de organización debemos de guardar los archivos del proyecto y toda la información histórica recabada hasta el momento. Tenemos tres cajas. Una caja es archivos del proyecto, segunda caja es documentos de cierre de fase o proyecto y la tercera, la información histórica del proyecto. La fase de cierre del proyecto también se denomina cierre administrativo o cierre interno, dependiendo en qué situación se encuentre el cierre. Algunas de las actividades típicas del cierre de proyecto son el reporte final del proyecto, es decir, cómo hemos logrado a la fecha realmente el uso del presupuesto. Hemos usado el 100% del presupuesto, el 90% del presupuesto o hemos llegado a un sobrecosto. También vamos a tener que reportar el cronograma final del proyecto. En base a los datos de desempeño se debe obtener cuál es la realidad de la duración de una actividad. Otra forma es el índice de archivos para poder ubicar la versión de los documentos del proyecto. Tenemos que reportar el directorio de los participantes, quién han sido nuestros proveedores, quiénes fueron las personas que formaron el equipo del proyecto, el equipo ejecutor, etcétera, etcétera. Y de tal manera debemos archivar toda la documentación en forma ordenada para
encontrarla a futuro de una manera rápida y fácil. En el cierre del proyecto fase ocurre la desafectación del equipo de trabajo. Una vez que ya se ha cumplido con todos los elementos de entrega, de transición, de reporte final del proyecto, debemos deliberar al equipo de trabajo del proyecto. La liberación va a ser tomar una evaluación final de los integrantes y del equipo, actualizar dichas calificaciones del miembro del equipo para que otros directores de proyecto puedan tener como referencia el rendimiento y las capacidades que han logrado los miembros del equipo de proyecto. Y como último, las lecciones aprendidas. En las lecciones aprendidas vamos a evaluar qué podemos mejorar en nuestros próximos proyectos.